Estamos viendo una serie sobre familias de la Biblia, familias que nos enseñan diversos aspectos de la vida cristiana familiar. Como familia, ¿verdad que es bien fácil ser una familia? Ni pleitos, ni problemas, no, hombre, es maravilloso. Necesitamos aprender, necesitamos saber cómo. Y las escrituras nos presentan el cómo vivir en familia. Entonces estamos viendo más que enseñanzas sobre principios familiares, estamos viendo cómo vivieron, qué enfrentaron algunas familias, y esto nos ayuda a ver como por espejo errores y virtudes que necesitamos pulir, aprender, quitar, poner a fin de tener mejores familias. Entonces te invito, por favor, hoy vamos a aprender algo que es el poder del no. Es enseñanza hacia los hijos, el poder del no. Por favor, abre la escritura en Jueces capítulo 14. Leeremos los primeros 3 versículos. Es la segunda parte de la familia de Manoa, los padres de Sansón. Jueces 14. Jueces 14, versículo 1 al 3. Jueces 14. Muy bien, vamos a leerlo juntos y trata de memorizar, retener la palabra. Por eso dilo en voz alta también. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Todos los seres humanos de nacimiento tenemos problemas con el no, y unos más que otros. Hay gente que si le dices no, es como si lo retaras a hacer lo contrario, como si lo provocaras. Por eso se habla hasta de psicología inversa. Por algunos que si le dices no, ahora tiene que ser. Algunos batallan con la prohibición, con el no. En este lugar no, pero hay otras personas, ¿verdad? Que batallan en otros sitios, ¿verdad? Aquí ninguna mujer batalla para sujetarse a su marido, ningún hijo batalla para obedecer a sus padres, pero nos han contado que en otros sitios sí, ¿verdad? Hay otros lugares donde eso sucede. Pero hay gente que batalla mucho si le dicen no en la fila de un supermercado, si un alto de pronto, un rojo se pone en el semáforo, cuestiones de no. Hay algunos que pareciera como si el diablo se les hubiera, yo iba a decir aparecido, no, es como si se les metiera, porque se enojan y empieza una ira, una actitud y se descomponen. ¿Qué es lo que sucede? El potencial de un ser humano, cuando no aprende el poder del no, que es lo que vamos a estar viendo hoy, se desperdicia. Y a veces lo que pudo haber sido, esa frase, ¿verdad? A veces lo que pudo haber sido un ser humano en cuanto al éxito en su vida, con el potencial con el cual fue diseñado, se arruina porque simplemente no aprendió el no. Tiene que hacerse como él quiere, o si no va a arruinar las cosas. Sansón es un ejemplo de alguien que viene como un milagro de Dios. De hecho, viene por milagro de Dios a padres viejos que no tenían hijos y que además había esterilidad en la familia, y Dios viene y le trae un hijo de una forma sorprendente. Y Sansón es un hombre que está dotado de una gran fuerza, que está dotado de una gran inteligencia. Fue juez de Israel por 20 años. Estamos hablando de un hombre que era realmente sobresaliente en todo su ser, pero arruinó su potencial porque nunca aprendió el no. Él hacía lo que quería, y al no aprender el no, arruina mucho de su vida. Si no fuera por la gracia de Dios, y si no fuera porque sus padres tenían voto, pacto con Dios, el muchacho se les pierde. Se extravió mucho tiempo, pero de no ser por la fidelidad de Dios y el pacto que hubo con sus padres, este muchacho, quién sabe qué habría sido de su vida. Finalmente termina entre los héroes de la fe, porque al final hay como hijo pródigo una especie de recuperación de los sentidos para volver al camino del Señor. Veamos qué es lo que sucede. Ya el mensaje anterior vimos sobre Manoa y su esposa como padres de Sansón, cómo ellos se encargaron de poner las bases de la fe, las bases espirituales de tener a Dios como principal en su vida. Eso les salvó eternamente a Sansón. Pero veamos alguna cosa. Primero, vean qué prometedor era el hijo. El capítulo 13 de Jueces, el verso 25, nos habla de cómo el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en Sansón, y prácticamente esto lo entendemos desde temprana edad. O sea, el muchacho comenzó a manifestar cosas sobrenaturales en su vida. Dios en él desde pequeño. Algo había de Dios en él
que era el pacto, el milagro, el favor, la gracia. Nos dice el pasaje: y el espíritu de Yahvé comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Entonces los padres hicieron lo necesario en los primeros años para poner al menos la base de la fe en Dios, lo que le salvó la vida eterna a Sansón al final de su vida, cuando recapacita y clama a Dios. Cuando menos Sansón, mucho que se extravía, cuando menos recapacita para volver a Dios en el momento crucial de su vida. Bendito sea Dios. Si fallas en muchas cosas, no falles en esto. Si como papá sientes que has fallado en muchas áreas, no falles en establecer una relación familiar con Dios, que eso no te falle. Si en otras cosas no hiciste lo debido, cuando menos que sepan que Dios es su Dios, eso no vayas a fallar, porque Él te lo rescatará de donde no alcances tú, ¿verdad? Me recuerda una ilustración vieja que se utilizaba en otra época cristiana, en donde iban, lo podemos recordar así, un matemático, no sé, un músico, un artista y un hombre en una lancha, un lanchero, iban en una lancha simplemente. Y entonces el matemático le dice a aquel hombre ignorante que dirigía la lancha: oye, ¿sabes tú algo de matemáticas? Y el lanchero le dice: pues no tengo la menor idea ni qué es eso, no sé con qué se coma. Y aquel otro hombre le dice: no, hombre, ya perdiste la mitad de tu vida. Le dice entonces el artista: ¿sabes algo de música? El lanchero responde: nada, no tengo la menor idea qué es, no sé cómo tocar nada. Y entonces el músico le dice: estás perdiendo la mitad de tu vida. El lanchero entonces lo voltea a ver muy serio y dice: ¿saben ustedes nadar? Porque se está metiendo agua y ya están por perder toda su vida. Entonces, puede ser que hayas fallado en áreas como padre, como madre, pero o aquellos que todavía no tienen hijos, pudiera ser que algunas áreas sean difíciles más que otras, pero no falles en hacer que tu familia reconozca que Dios es Dios. No falles en eso. Ese punto no es negociable, ese punto no está a discusión. Esta será la base que rescatará su vida si aún así se extraviaran. Entonces, lo primero es esto. Lo segundo, vemos que no solamente Dios se manifestó en su vida, sino que además había una manifestación de gran fuerza. Nos habla la escritura que en cierta ocasión Él destrozó a un león joven con sus propias manos, sin tener nada con qué destrozarlo. O sea, esto no es cualquier cosa. O sea, esto es, no sé, ¿verdad? Es peor que llegar a las 4 de la mañana un viernes a la casa, o un sábado de madrugada a la casa. Es peor que eso. O sea, este hombre destrozar un león, ¿sabe lo que eso significa? ¿Has visto las garras de los leones? El tamaño que tienen, más grande que la cabeza de un ser humano. Es impresionante que haya logrado hacer semejante cosa. La fuerza estaba en él, pero esto es una ilustración también, porque él era un joven en ese momento. De alguna manera debes entender, viendo las virtudes, primeramente antes de ver en qué falló. En cuanto a las virtudes, debes entender también, jóvenes, la Biblia te presenta a ti como fuerte. Les escribo, dice Juan, a vosotros jóvenes que sois fuertes y habéis vencido al maligno. Ninguno piense que no puede vencer al león, o aquel que parece o se porta como león, ¿verdad? La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es un león, se porta como león, es un gatito que gruñe como león. Pero la palabra es específica en que los jóvenes son fuertes y lo han vencido. Ningún joven piense: estoy en una época de tantas tentaciones que no puedo resistirla. Falso, sí puede resistirla, porque la palabra de Dios promete que ninguno será tentado más de lo que pueda resistir. Así que puedes resistir, puedes vencer, eres fuerte en el nombre del Señor. Ninguno peca porque no pueda vencer. En Cristo pecas cuando quieres, no porque no puedas vencer eso. Así que de antemano siéntanse todos fuertes en ellos, semejantes en esto a Sansón. Las tentaciones en realidad lo único que por lo cual se permiten es para desarrollarte resistencia. Es como irte al gimnasio a levantar pesas. Eso te desarrolla. O sea, ¿cómo crees que todos los varones que están aquí tienen ese tremendo físico que tienen? Pues del gimnasio. Han desarrollado físico, resistencia, fuerza a raíz de las pesas. Bueno, también la palabra enseña que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, yo quiero hablar en fe, pero el ser humano cuando se entrena con pesas es algo contra él para desarrollarlo. Toda tentación no tiene propósito de destrucción, sino de entrenamiento, porque vas a ser un administrador en los cielos de las riquezas eternas. Entonces necesitas ser alguien que desarrolló carácter, que desarrolló dominio propio, capacidad administrativa. Estamos entendiendo esto, ¿verdad?
Entonces, en cuanto a las virtudes de este hombre, la fuerza era algo tremendo. Una ocasión venció a 30 filisteos, dice la palabra del Señor. En otra ocasión mató a 1000 filisteos. Y por ahí alguien dijo que si lo hizo con una quijada de burro, Sansón, ¿qué no hará Dios con un burro completo como yo, verdad? Entonces, qué impresionante lo que Dios puede lograr. Eso es impresionante, Dios puede hacer maravillas. Sansón, el matar a 1000 personas en una batalla, oye, eso no es algo insignificante. De verdad que era algo sobresaliente la fuerza que existía en él. Dios te está desarrollando en todo lo que te sucede en la vida. Primero, no estoy entrando a la parte más importante del mensaje, pero todo lo que tengas en la vida debes entenderlo como parte de tu entrenamiento y desarrollo. Necesitas batallas, necesitas enemigos, necesitas problemas, necesitas situaciones difíciles. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, dice la Escritura. Es necesario enfrentar situaciones difíciles, no para llorar, no para decir ay de mí, sino para entrenarte, para desarrollar tu capacidad de tu alma, para engrandecerte en tu alma, porque esta tierra es un entrenamiento de 80, 90, 100 años, o en el caso del pastor Tinoco 110, o sea, un tiempo de resistencia, de entrenamiento para la eternidad, para que un día podamos encargarnos de las cosas que Dios ha preparado. No vamos a ir al cielo a tocar arpa, vamos a ir al cielo a administrar los cielos, eso enseña la Escritura. Por tanto, desarrolla tu alma, porque de eso depende el lugar en el que estarás eternamente y lo que harás. Entonces es un entrenamiento. Que ninguno llore, ninguno se deprima diciendo ¿por qué a mí? ¡Qué bueno! Si te enfrentan más, o sea, si entrenan, no es lo mismo entrenar a un niño para una olimpiada de la escuela que entrenar a un profesional para la olimpiada en todo el mundo. Entonces, más grande la victoria, el reto, pues más grande es el entrenamiento. De la misma manera, tienes problemas importantes, debes saber que esos problemas no están allí porque Dios te abandonó. Esos grandes problemas están allí porque Dios te considera grande y te está entrenando a lo grande, para lo grande que harás eternamente. Entonces Dios te está tratando significativo. Cuando hay un gran problema, no digas ¿por qué a mí? Al contrario, debes decir gloria a Dios, me tomó en cuenta para algo maravilloso. Voy a vencer este problema, no me angustiaré, no me preocuparé, tendré paz, tendré gozo. Esta es la forma correcta. Yo creo que lo que estamos aquí decimos amén, bendito sea Dios. También manifestó sabiduría, la palabra lo enseña, la sabiduría de él. La Biblia dice que componía enigmas, los ponía en aprietos a los filisteos con las cosas que componía, con los acertijos que componía. Y también la Biblia dice que fue juez de Israel por 20 años. Todo Israel, cuando necesitaba atender asuntos de juicio, lo más importante de la nación, iban hacia Sansón y él definía los asuntos. Era el juez de Israel, no era cualquiera. Las películas a veces nos lo ponen así medio tontón, ¿verdad? Pero no era nada tonto, era sabio, era inteligente. El hombre tenía capacidades especiales. Esto era algo que había en él. Sabes, por cierto, si alguno tiene falta de sabiduría, la palabra de Dios dice que pida a Dios y le dará abundantemente y sin reproche. La Biblia dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Entonces acude a las Escrituras. Por ahí vi un estudio donde unas universidades muy prestigiadas de Estados Unidos habían realizado el siguiente estudio. Ellos midieron a muchísima gente en todo el país para ver respecto de enfermedades mentales relacionadas con la senilidad, con Alzheimer, cosas así, ese tipo de enfermedades. Y se dieron cuenta que aquellos, a grandes rasgos, aquellos que no enfrentaban esas enfermedades habían acostumbrado la memorización de las Escrituras. Y es un estudio no cristiano. Universidades del mundo vieron qué tienen en común todos estos que no enfermaron, de todos los que sí. Que estos memorizan la Biblia. Interesante. ¿Qué tiene la palabra de Dios? La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Aunque digan que naciste con un coeficiente determinado, está demostrado que sí puedes ser más listo de lo que ya naciste por la palabra de Dios. Dios te desarrolla sabiduría e inteligencia por medio de su palabra. Así que te lo puedo decir así con el estudio, así más bonito, o simplemente decirte no seas tonto, lee la Biblia, ¿verdad? Leamos la Escritura. Pero luego hay un hijo, el hijo se equivoca y empieza a extraviar el camino. ¿Cuál es el problema de él? El problema de Sansón es que sus padres lo educaron muy bien en cuanto al sí, pero no lo educaron bien en cuanto al no. O sea, era un niño que creció un poco mimado. Claro, alguno va a decir, pues si con una quijada mata a 1000, pues no le llevo la contra, ¿verdad?
Pero la realidad es que no se atrevieron a ir en contra de los deseos del muchacho, y esto le ocasiona que desconozca el poder del no. Algunos de los presentes no les va bien en la vida porque desconocen el poder del no. Fíjate bien, la Biblia nos habla del gusto filisteo que él tenía. Dice que le gustaban las mujeres filisteas. ¿Por qué? Dice el pasaje: y su padre y su madre le dijeron: no hay entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujeres de los filisteos incircuncisos. O sea, ¿por qué le gustaban las mujeres incircuncisas, perdón, filisteas de los incircuncisos? ¿Por qué le gustaban a él las filisteas? La razón es simple: no le decían que no, eran más fáciles que las israelitas. Él no estaba acostumbrado al no. Este hombre, todo en su vida, es lo que quería, lo tomaba. Pero ¿por qué entonces no buscaba israelitas? Porque las israelitas son creyentes. Y las israelitas tienen muchos tabús, no tabús, sino límites. Entonces, de pronto se acerca una cristiana y la cristiana le dice: oye, pero nomás que no te vayas a pasar, ¿verdad? O sea, vamos a conocernos como amigos y vamos a ver cómo nos relacionamos primero, a ver cómo van las cosas. Y después, si quieres algo, tendrás que hablar con mi papá, a ver si él te da permiso. Y no, pues así que difícil. Pero las filisteas no le piden nada. Las filisteas sí se van al antro. Entonces dijo él: es más fácil, mejor por ahí, pensó, es más sencillo. Le gustaban las que no decían no, y no le gustaron las que decían no. Desde ahí tú vas a empezar a ver el declive de este hombre. Entonces, yo sé que todas las mujeres cristianas solteras que están aquí son benditas de Dios, porque tienen ese favor de saber decir no y saber tratarse en la forma correcta para el Señor, y Dios te bendecirá por ello. Si esperas en Dios, verás lo que Dios hará. Dios, como lo leímos antes del mensaje, jamás hará algo por el Señor. Alguien hará algo por el Señor que no le sea recompensado. Te aseguro que no hará nada para Dios de balde. Te bendecirá. Así que bueno, le gustaron las filisteas. ¿Por qué? Porque no decían que no. Pero en su juventud se enamora de una mujer filistea. Le pide a sus papás: me quiero casar con ella. No, hombre, que ella quiero. Sus papás le dijeron: ¿por qué ella? ¿Que no viste en palabra viva? Están más bonitas y son cristianas. Y entonces Sansón dijo: sí, pero ella me agrada, la filistea. ¿Por qué? Porque no le decía que no. Y entonces el papá, ahí comienza el problema, cede. Y la Biblia enseña que va con él a pedir la mano, por así decirlo, de la mujer filistea. Es interesante que aunque le dice no, es un no muy liviano, es un no rotundo, sino que de todas maneras permite el yugo desigual y se va con Sansón a pedir la mano de la mujer filistea. Es interesante, a veces los creyentes, papás, tengan cuidado en esto, no negocien la vida cristiana con sus hijos, no lo negocien, porque a veces, porque no se moleste, porque no se incomode, dice: bueno, pues ya que me queda sino apoyarlo. Ten cuidado, porque ahí comienza el declive. La vida cristiana no es un juego, está basada en una cruz. No te dice nada que comience todo en la cruz del Calvario y que el que nos salva muere por nosotros. No te dice nada que el inicio de nuestra fe sea la negación a sí mismo en Cristo, en la cruz. Esto nos habla entonces de un principio de vida. Así comienza: no vivo para mí, sino para aquel que murió por mí. Entonces Él se encarga de que esa otra parte sea bendecido en todo lo demás. Entonces le dijeron, fíjate lo que dice la palabra, le dijeron que no, y él respondió: tómame esta por mujer. Y esta es la razón: porque ella me agrada. Qué impresionante. Vas a unir toda tu vida a alguien, jóvenes. Vas a unir toda tu vida a alguien solo porque te agrada. O sea, de 6.500 millones de habitantes en el mundo, ¿te unes solo porque te agrada? Antes de que te unas para toda la vida, mira a tu suegro o a tu suegra, porque lo que te agrada se va a ir. ¿O qué? Todos los demás, los adultos que estamos aquí, ¿crees que así nacimos? ¿No crees que los años nos golpearon también? Los que estamos aquí de 40 en adelante, ¿sí o no? ¿Verdad que un día fuimos bonitos? Todavía. Ya no me atreví, de veras. Pero, o sea, así como entre los jóvenes se ven y que maravilloso y maravillosa.
créeme, eso se puede y se va a ir. Tienes que cuidar eso porque se deshace con facilidad. Entonces, Sansón solo está pensando en algo aparente. Ella me agrada. ¿Unirás toda tu vida solo porque te agrada? Lo que se va a perder es lo que te agrada. Tienes que buscar algo más que solo la atracción o el gusto de la persona. No que habla bonito, no que se ve bien. No hagas eso. Hermanitas, por favor, jóvenes, mujeres, de verdad, cuando salgas a una cita con ese muchacho, por favor, tápate los oídos. Porque ustedes se enamoran oyendo. El que hable bonito no dice nada. El que sea productivo dice todo. Que respeta a Dios y que respeta autoridades. Eso es lo que debes mirar. Que sea alguien que te protegerá. Si no tiene cuidado ni de él, ¿cómo tendrá cuidado de ti? Es bien fácil. O sea, bueno, vamos a otra cosa. Entonces, cuidado con esto, por favor. Yo creo que te lo dejé bien claro al decir: mira a tus suegros, con eso tienes. A ver si le sigues. Ok. Ahora, finalmente los papás ceden, no le dicen no rotundo, ceden a esto, se casa con esta mujer filistea. Lógicamente iba a surgir un pleito. Surge el pleito, y cuando hay un pleito con ella, la Biblia dice que él dejó a su mujer y se regresó a casa con sus padres. Qué raro eso, ¿verdad? Se pelea y se va. Eso es algo interesante. Primero que nada, varones, no tienes por qué irte al sofá. Así te enojes, no te muevas de tu cama. No te salgas de casa. No, es en serio. Porque, o sea, en lugar de dejar la recámara, deja el pleito. No seas tonto, te conviene. O sea, se enojan y se salen. ¿Para qué te vas a salir? Se enojó Sansón y ahí va, todo berrinchudo que no conoce el poder del no. Deja su casa cuando se pelea o su recámara y se sale y se va. No lo hagas, jamás, nunca. Te quedas allí, sonríes, te repones sobre tu enojo y dices: te sigo amando aunque me hagas yo enojar, en el nombre del Señor. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Por qué? Porque estás por encima de eso. Conoces el no. Si la otra persona te dice no a algo, hay una diferencia. Las cosas están no importa, no te vas. Pero ¿qué hace Sansón? Se fue. Y cuando se fue, la Biblia nos presenta algo terrible que pasa. El papá de esta mujer, pensando que Sansón la había abandonado, dice: bueno, la voy a dejar desamparada, porque en aquel tiempo una mujer abandonada no tenía acceso a nada. No hay manera de vivir de algo, no hay manera de trabajar en algo. No es como hoy, ¿verdad? Que un buen negocio es el divorcio. No, en aquel tiempo la mujer divorciada no tenía nada. En serio, ¿eh? Si hoy en día algunas dicen: no, hombre, me dejó, pero me quedé con casa y carro y todo lo demás. No, ya no se quedó nada, o sea, nada. Así era en aquel tiempo, esos derechos humanos. Bueno, en fin, entonces el papá, para no desamparar a su hija, la Biblia dice que la casó con otro hombre, pensando que Sansón la había abandonado. Ya había pasado tiempo y no fue por ella. Dijo: la abandonó y la casó con otro hombre, que por cierto era amigo de Sansón. Eso dice la palabra. Esos son problemas. Qué tonto el amigo de Sansón. Pues ya sabes cómo es. Está fuerte el tipo, ¿verdad? ¿Para qué le buscas? Entonces, se casa, la casan, mejor dicho. Y entonces regresa Sansón a buscar a su esposa, que ya está casada con alguien más. ¿Sabes cuántos matrimonios se deshacen por un berrinche ridículo, que se salieron de la recámara o se salieron de casa? ¿Sabes cuántos matrimonios se echan a perder por pleitos insignificantes? Un día hice un ejercicio en una consejería. Un matrimonio empezó a comentarme los problemas que tenían. Ya eran problemas graves, ya se habían dado hasta de golpes. O sea, es grave. Recuerden que, bueno, ok. Entonces, cuando me hablaban de eso, hice un ejercicio de tratar de irme hacia dónde, a buscar la raíz de dónde empezó el problema. Y el problema, en serio, el origen de sus problemas comenzó en la forma como doblaba los calcetines la mujer. Porque él estaba acostumbrado a que su mami le doblara los calcetines así cuadraditos, bonitos, y se los pusiera en orden. Y la mujer pues nomás les daba vueltas y ya lo ponía adentro y ya está. Entonces allí empezaron los problemas. Y un día, una niñería, y un día pues la mujer quería darle vuelta a los calcetines, pero en el cuello de él, ¿verdad? Un día ya no, o sea, un día ya no aguantaba eso. Y entonces, en una niñería, ¿sabes cuántos matrimonios están peleando sin saber dónde empezó el pleito?
No lo hagan, porque ahí pierden sus matrimonios. Alguno puede estar padeciendo que la que era su familia está en la casa de alguien más, por un berrinche, por salirte. Todos los que están casados hoy van a tomar la palabra de Dios en serio, y ninguno hará el berrinche de Sansón. Conozcan el poder del no. Si la situación dice no, te quedas allí, sigues amando, bajas tu enojo y bendices. Además, un consejo a los varones: todas las mujeres tapen sus oídos. En serio, tápenselo, hermanas, tápenselo. Si no se tapa los oídos es bigotona. Tapen sus oídos. Ok, ya no me oyen, ¿verdad, hermanas? Ok, si ya no me oyen, hermanas. Ok, entonces, varones, para ustedes, no te conviene pelear con ella porque vas a perder. No pelees, porque herencia de la Biblia habla al respecto que el que haya esposa haya el bien. Es herencia de Dios la mujer virtuosa, dice la palabra. Entonces mejor ámala, bendícela, el matrimonio que tienes. Sansón hace un berrinche, se va, todo porque ella descubrió un enigma por ahí, contó un chisme, por así decirlo. Oye, pues también, ¿qué esperaba? Le compró celular, ¿cómo no iba a pasar eso? Bueno, en fin, sucedió, ni modo. Ahora ámala, bendice, pasa por alto la ofensa y mantente allí. ¿Qué es lo que ocasiona cuando regresa y encuentra a su esposa como ex esposa, ya casada con alguien más? Se enoja terriblemente, amarra una zorra, la suelta en los sembradíos de los filisteos y les quema toda la siembra a los filisteos. Este hombre enojón en serio. Hizo una quemazón que traía pobreza a todo el pueblo filisteo. En consecuencia, los filisteos se armaron y dijeron: vamos a matarlo. Llegaron 1000 de ellos y mató a los 1000. Andaba bien enojado. ¿Sabes los desastres que hacemos cuando nos enojamos? Uno de los peores desastres es tirar cosas, romper cosas, dar insultos, gritar. No lo hagamos, no nos conviene, no lo hagamos. La Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El momento que pierdes control, Dios ya no está en el asunto. Dice Dios: me hago a un lado, arréglense como puedan. Cuando te controlas y en lugar de ir actúas en la palabra, Dios dice: me involucro y te bendeciré. En el nombre del Señor. Alguno diga amén. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? A raíz de esto, la palabra enseña que cuando él, en el momento que él quemó los sembradíos, ellos se molestaron muchísimo. Una de las venganzas que hicieron fue ir contra la ex esposa de Sansón, contra el padre, o sea, de la mujer, y los quemaron vivos. Esto dañó para toda la vida a Sansón. Siempre vas a encontrar a Sansón con un corazón dividido, dañado, lastimado. Sansón se la pasó el resto de su vida cometiendo error tras error y dispuesto a lo que sea para nunca perder otra mujer en la vida, pero equivocado. Podía aguantar que Dalila lo engañara, podía aguantar saber que le veían la cara, saber que estaban burlándose de él, y seguía casado, seguía unido allí, no casado, pero unido allí, porque su corazón estaba roto. A eso le vemos a Sansón una y otra vez. Se repite la historia y uno dice: ¿cómo es posible que no supiera que Dalila estaba en acuerdo con los filisteos? Sí sabía. ¿Cómo es posible que jugara en todo esto? Lo sabía, pero él pensaba que no le sucedería nada y quería seguir jugando en la situación por el dolor de su corazón. Le habían roto su corazón, había perdido el amor de su vida y estaba dispuesto a no volver a perder otra mujer. ¿Sabes cuántos seres humanos tienen relaciones impropias solamente por corazones rotos? Están unidos a personas destructivas solo porque no están dispuestos al no, porque no soportan el no, porque no conocen el poder del no. Algunos de los presentes puede llegar a tener ese problema. Aprende el poder del no, por favor. Estas experiencias le marcaron. ¿Y qué es lo que sucede más adelante? Bueno, primero, hasta aquí vemos que el hombre tenía fuerza, pero no tiene carácter. Podía dominar filisteos, pero no se dominaba a sí mismo. El hombre era sabio, pero aunque el hombre era sabio, no era santo. Es decir, podía juzgar a Israel, pero no podía juzgarse a sí mismo. No conocía el poder del no. Y empieza un juego filisteo, Sansón, muy equivocado. ¿Cuál es el juego? Tú te encuentras a Sansón visitando los pueblos filisteos, visitando prostitutas. ¿Por qué? Porque las prostitutas no le dicen no.
Empieza a buscar lo que no le diga no. Y empieza a visitar esos lugares y a jugar con lo que era prohibido, lo que era el no. Siempre está jugando con ello. Él tiene un voto nazareo, lo cual significa que no podía comer nada relacionado con la uva. Y sin embargo lo ves siempre caminando entre los viñedos filisteos. ¿Qué anda haciendo entre las vides? Lo encuentras jugando con lo prohibido, jugando con el no. Él no resiste el no, así que siempre está jugando con eso. Es impresionante cómo se arruina la vida de los que no conocen el no. No hace mucho vi un experimento que hicieron. El resultado de un experimento: pusieron a niños en cierto lugar con un bombón, otros con una galleta, y les dijeron que sí, te lo comenté alguna vez, que si podía, le decían al niño: no te comas este bombón, no te comas esta galleta, y tengo más allá adentro y te las voy a dar, pero si te comes esto no te doy lo que tengo allá guardado. Y algunos niños solitos, estaban solos, y lo estaban viendo por espejos, pues empezaban a darle vueltas a la galleta o al dulce, y cuando no veían a nadie más lo agarraban y lo lamían y lo volvían a poner allí. Le mordían por debajo y lo acomodaban para que no se viera. O sea, no aguantaban el no. Y hubo unos que de plano no les importó y te agarraban y se lo comieron. Digo, no me voy a aguantar más tiempo. Por lo general los que empezaban con poquito el poder del no, no podían decir no, se lo comían. Y había otros que le daban vueltas y se aguantaron en el no. Se sigue la vida para ver qué es lo que sucede. 30 años después te encuentras que la vida de los que aprendieron el no es una vida exitosa. Y la vida de los que se comían el bombón o la galleta era una vida de derrota. Aquel que no puede esperar, aquel que no dice no, arruina su vida en las decisiones más importantes. Tienes que aprender el no ya, ahora mismo, en el nombre del Señor. Por eso le pasaba todo esto a Sansón. Así que empiezan problemas. Por favor, pasa a Jueces capítulo 16, verso 16, y mira el grave problema de no aprender el no. Ve cuál es el gran problema. 16 dice: y aconteció que presionándole ella cada día, lo cual se me hace rarísimo que las mujeres presionen, pero dice, presionándole ella cada día con sus palabras. O sea, es que Dalila como que es fuera de serie, ¿no? ¿O acaso algún hombre conoce a alguna mujer que presione con sus palabras? O sea, nunca. Yo digo, pobre de Sansón, estaba viviendo lo único, lo que nadie le pasa. En fin, pero bueno, aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma, ve esta frase, fue reducida a mortal angustia. La falta del no desarrolla una condición de alma reducida. La falta del no desarrolla una condición del alma reducida. El que no aprende el no en su vida de chiquito y conforme va creciendo, el que no aprende a decir no a tentación, el que no aprende a decir no a problemas o a presión, cuando la vida le enfrenta una presión, cuando se encuentra en una situación difícil, su alma se reduce. ¿Qué significa que el alma se reduzca? Las funciones del alma son la mente y los sentimientos. Así que cuando el alma se reduce, la persona no piensa con objetividad y toma decisiones absurdas, y sus emociones están alteradas, tiene mucha preocupación y angustia. Se reducen las facultades de su alma. No importa qué tan fuerte sea Sansón, no importa qué tan sabio sea Sansón, cuando no aprendes el poder del no, tu alma se te reduce y eres controlable. ¿Estamos entendiendo esto? Por un instante hasta se quedó sin aire el auditorio, ¿verdad? Agarraron aire. Esto es bien importante, porque finalmente la voluntad termina doblegándose. ¿Sabes? En un programa de televisión pasaron una cosa interesante sobre un hombre que iba a ser fusilado en el ejército por amigos. Los amigos, cuando iban a fusilarlo, lógicamente es muy difícil. Él era un desertor y había que matarlo, pero era muy difícil para los amigos soldados matar a su amigo. Entonces todos se ponen como que van a disparar y disparan para no darle. Entonces ninguno le da, pero aquel hombre cae muerto. ¿Cómo? Si nadie le dio. Lo revisan, no tiene un balazo. Entonces lo revisan y la razón por la que se muere es por el susto. La adrenalina le causa un infarto y le destruye el corazón. Este es un ejemplo de alma reducida. La persona no soporta la presión y no tienen que matarlo, solito se muere. ¿Entiendes por qué de pronto batallas con tu estómago, con dolores de cabeza, con no poder dormir? ¿Entiendes? Todo esto es el poder del no. Cuando aprendes a decir no, te libras de muchas angustias. Bendito sea Dios. Alguien debe bendecir a Dios si has entendido lo que estamos diciendo. Es más, puedes ampliar tu alma.
Porque el poder del no es la ampliación del alma. Lo contrario a esto es que amplías tu potencial, tu capacidad intelectual, tus emociones, la amplías cuando aprendes el poder del no. Cuando no lo aprendes, el alma es aprisionada. Dice Jueces 16, verso 20. Y le dijo Sansón, o sea fue Dalila, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Yahvé ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Tarde o temprano, el no educado en el no va a despertar de su sueño hacia una pesadilla. Por favor, todos los presentes, tarde o temprano, el que no resiste el no va a despertar en una pesadilla. Tienes que aprender hoy que cuando no, la palabra dice no, es para protegerte y bendecirte. Y vas a decir: amén, bendito sea Dios. Esto es bien importante. ¿Han despertado niños de mañana así cuando van a la escuela muy temprano? ¿Verdad que el niño no le gusta ser despertado? Cuando algunos van zombies o dormidos, semidormidos a la escuela, en el camino van semidormidos y ni modo, ¿verdad? A nadie le gusta esto. Posiblemente esto sea algo que te esté pasando con la palabra de Dios, que tengas que despertar a la realidad de que si no reaccionas al no, destruirás tu vida. Tú tienes que saber que no es no. Los mandamientos de Dios no es por un Dios ególatra que diga que no se diviertan, que no disfruten. No, es por un Dios bueno que dice: te pongo el no hoy para darte mucho más placer mañana. No destruyas hoy con codicia la riqueza que tendrás. No destruyas hoy con lascivia el placer matrimonial que te espera. O sea, la idea es protegerte. La idea es hacerte bien, no es quitarte ningún bien. El acercarse a Dios es el bien, es ampliarte una buena y larga vida. Por favor, comprende el poder del no. Sansón dijo: esta vez saldré como las otras, pero ya no era lo mismo. Se había escapado tantas veces del peligro. Una persona no acostumbrada al no casi siempre se sale con la suya durante muchos años. De pequeño va creciendo y se va saliendo con la suya hasta que un día dice: Dios, me toca a mí. Y entonces ya no se puede salir con la suya y ahí se arruina la vida. ¿Has sido de la gente que se sale con la suya? Es la hora de rendirte. Dios está en camino, te va a alcanzar. No sigas saliéndote con la tuya. Haz la voluntad de Dios y vivirás para siempre. Haz la voluntad de Dios, serás bendecido para siempre. Fíjate lo que produce el desconocer el no. Le sacaron los ojos, se pierde la visión, no verás claro. 2, desconocer el no te lleva a vivir donde no quieras y como no quieras. Se lo llevaron a vivir donde no quería y de una forma esclava, como no quería. Cuando desconoce el poder del no, vives una vida que no es la que tú querías. Desconocer el no finalmente encadena el alma. Eso fue lo que pasa con Sansón. Yo creo que ninguno de los presentes quiere eso, ni para sí mismo ni para sus hijos. Enséñale a tu hijo el poder del no. Si tu hijo conoce el poder del no, está protegido. Si no, está en peligro. Si se sale de casa, por ejemplo, sale corriendo cuando abre la puerta y tú dices: hijo, no, y él se detiene, lo libra de que lo aplaste un automóvil. Pero si no conoce el no, no está protegido. Todos los mandamientos de Dios te van a proteger. Es para tu bien, bendito sea Dios. Entonces, la salvación para Sansón era un no a tiempo. Era desde pequeño empezar a decirle: no, hijo, eso no podrás hacer eso. Quiero una filistea. No, tú eres cristiano, tú no. Eso es para los filisteos, tú no. Tú vas a tener una mujer de Dios. No, pero que ella me agrada, eso es irrelevante. Queremos lo que le agrada a Dios para ti. Y si no me agrada a mí, créeme, Dios tiene mejor gusto que tú. En serio, Dios tiene mejor gusto que tú. Una cosa he visto en la vida a lo largo del ministerio: los jóvenes que escogen solamente por lascivia, sus mujeres se les ponen feas. Lo he visto a lo largo de 16 años de pastorado. Y los jóvenes que escogen por virtud, sus mujeres se hermosean. Lo he visto. Todos los que tenemos de algunos años lo hemos visto eso una y otra vez, ¿verdad? Alguno va a decir: me lo hubiera dicho antes. ¡Ni modo! La palabra lo enseña así. Pero todavía la salvación hermosea el rostro, ¿verdad? Todavía es posible hacer la diferencia, el cambio. Ahora,
Todo esto Dios le advirtió a Sansón y a sus padres a tiempo. Cuando iban rumbo a la casa de la mujer filistea que pidieron como esposa, ahí Dios le advierte, salió un león joven, dice la palabra, contra ellos. Era una forma en la cual Dios le estaba diciendo: ¿tienes idea, Manoa, padre de Sansón, en lo que estás exponiendo a tu hijo? El león se lo quiere devorar. ¿Tienes idea que al no decirle no lo estás exponiendo? Claro, el muchacho puede contra el león, claro, lo va a matar, desde luego, pero va a andar jugando. Es más, pasó después por ahí y tomó del león muerto un panal de abejas que había en ese lugar. La Biblia dice que el nazareo no podía tocar animal muerto, pero él anda jugando con la muerte. Pasa por los viñedos, él no entiende el no. Dios le estaba diciendo, y te dice a ti, papá, o al que todavía no tiene hijos, te lo dice a ti: no expongas a tu hijo, a aquel que anda como león rugiente, por no enseñarle el no. Enséñale el no, a temprana edad, desde pequeñito, desde que jaló las trenzas a su hermanita, desde el momento que aventó la comida. Enséñale el no desde pequeño, y vas a hacer que su alma viva para siempre. Enséñale este principio. La Biblia dice en el 14:5 de Jueces: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Ahí está el centro de la advertencia divina a su persona. Ahí empezó todo el declive de la vida. Le advirtieron que en su juventud Sansón tenía que aprender el no, y no lo hizo. Para aquellos que tienen hijos, aprende a decirle no, y no te tiemble la mano. No tengas miedo a perderlo, no tengas miedo a que te abandone, porque está más que probado que todos aquellos hijos que tuvieron papás que enseñaron no, regresan. Y todos aquellos que tuvieron hijos a los que no les enseñaron el no, se van y no vuelven. Si no quieres perderlo, enséñale la autoridad de Dios, sin apurarte a destruirlo, por supuesto. Bendito sea el Señor. ¿Alguno ha entendido lo que hemos predicado? Dios es bueno. El poder del no. El poder del no. Ponte en pie, por favor. Tú vas a aprender que cada vez que digas no, cada vez que respondas correctamente al no de Dios, vas a estar ampliando tu vida y el placer de la misma. Te irá bien. Tú vas a aprender que cada vez que digas no, Dios bendecirá tu vida.